8, 9, 10 y 11 de mayo. Esos son los días en los que Cáceres acogerá la 23ª edición del Festival WOMAD que ha presentado hoy el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago. Un festival en el que la presencia extremeña va a tener un gran protagonismo, pero que también contará con la participación de músicos procedentes de 10 países para convertir a Extremadura una vez más en capital cultural. Todos nuestros esfuerzos, hay que decirlo una vez más, en estos 3 años han ido orientados a demostrar que podemos, además, crecer por encima de las previsiones y las expectativas, y que cuando hablamos de cultura, Extremadura es el modelo en el que hoy, les puedo asegurar, otras regiones de España se miran. Gobierno de Extremadura, Ayuntamiento de Cáceres y Diputación de Badajoz respaldan esta cita, a la que por primera vez se le ha otorgado estabilidad con la firma de un contrato bianual con la organización del festival. Sin duda, WOMAD debía formar parte de esta acción estratégica para toda la región. Por eso, desde el Gobierno que me honro en presidir, decidimos dar un paso al frente para garantizar la continuidad de este certamen, aportando el 50% del presupuesto total del mismo. El Niño del Pegamento o Laura son algunos de los grupos extremeños que forman parte de la programación de este festival gratuito, que el año pasado contó con más de 100.000 espectadores.